¿Ok? En este caso, ustedes en la diapositiva pueden observar dos documentos que son unas constancias de atención. ¿Ok? Una que es la constancia de atención de salud y la de la mano derecha que está una constancia de atención que brinda el MINSA. ¿Ok? En ambos documentos, el contenido que tiene es el especialista indica en qué especialidad te has atendido y indica, ¿no?, el día que has recibido la atención médica y en este caso el diagnóstico que tengas, ¿no?, de la fecha realizada. Normalmente lo firma el médico tratante con su sello que debe contener los datos personales del médico junto con la colegiatura de él mismo. Estos documentos son importantes de solicitarlos en caso tengamos una atención médica. Esta atención médica va a tener un proceso. ¿Cuál es el proceso de información de esta atención médica? Si yo tengo una atención médica por emergencia, ¿qué quiere decir? Que el día de hoy yo me levanté, de repente estuve con un fuerte dolor de estómago, lo cual necesitaba que el médico me revisara. ¿Por qué? Porque no sabía qué tomar, tenía muchas sintomatologías como fiebre, el tema de las diarreas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento inicial que ustedes van a realizar? Ustedes van a avisar a su jefe inmediato, en este caso tienen a una administradora en la sucursal de Toquepala, ¿no? O en sus veces al jefe y a mi persona del área de bienestar, que ustedes están teniendo una emergencia médica. Por ende, van a ir a atenderse al doctor. ¿Ok? Esta notificación la tienen que hacer dentro de las 2 primeras horas de iniciada su jornada laboral. Dieron aviso, entonces se pueden acercar a su centro asistencial o de repente ya están en el centro asistencial, reciben la atención médica y en este caso el doctor los revisa, los va a diagnosticar. En este caso, si el médico considera que solamente su tratamiento es por medicación, es decir, le va a entregar los medicamentos que ustedes van a utilizar por el periodo de 1 o más días, ese documento es una atención médica. ¿Ok? Por ello, ustedes van a tener que solicitarle al doctor que le entregue una constancia de atención para que ustedes puedan certificar a la empresa que sí fueron a atenderse a la salud y el médico le dio la constancia de atención. ¿Ok? Esta constancia de atención debe ser enviada ya sea por WhatsApp o por correo dentro de las 48 horas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucedería en el caso yo tengo una atención médica programada? ¿Qué quiere decir? Que yo de repente llevo un tratamiento en e-salud y me dieron una cita médica de aquí para el día 8 de julio. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de información? Ustedes, como colaboradores, van a informar a su administradora bajo un correo o por WhatsApp y a mi persona que tienen cita médica programada para el día 8 de julio. Por ejemplo, supongamos que su cita sea a las 9 de la mañana. ¿Ok? Para poder ir al centro asistencial a recibir la atención médica. Y de igual manera, el siguiente procedimiento va a ser el mismo. Se acercan a su centro asistencial a recibir la atención médica. El médico le prescribe el documento que acredite que se han atendido, que es con la constancia de atención, y ustedes tienen hasta 48 horas para presentar el documento de manera física. ¿Ok? En este caso, supongamos que en ambas atenciones yo no lo presento dentro de las 24 horas, 48 horas que me indican que tenemos establecido. Es muy importante que ustedes, aunque sea por WhatsApp, pueden enviar el sustento. Esto para acreditar el tema del permiso de la atención médica, que es un máximo de 4 horas por día. ¿Ok? En este caso, es por ello el tema del tiempo para que ustedes puedan justificarlo. ¿Ya? En caso no lo realicen durante el tiempo mencionado, bueno, los perjudicados son ustedes, porque no hay un registro previo, por ende la asistencia les va a jalar como falta o tardanza. ¿Ok? En este caso, para evitar ello, se les pide por favor tener en cuenta los plazos y qué documentación presentar. Ahora,
En el caso del descanso médico, ya vimos que en los dos primeros casos de la atención médica, por ejemplo, el médico solamente acreditó una medicación para el tratamiento de la dolencia que teníamos. En este caso, supongamos que el médico evaluó y consideró que debería, en este caso, el colaborador guardar reposo, dado a la sintomatología que presenta. En este caso, el especialista va a presentar un descanso médico, ¿no? En este caso, el médico tiene tres opciones, ¿ok? Es dependiendo de dónde nos vamos a atender. Por ejemplo, si el médico evaluó que yo necesito un día de reposo por la dolencia por el cual fui a tratarme y me fui a atender en el salud, el médico lo que me va a prescribir es un descanso médico por cita, que es el documento que se encuentra en la mano izquierda, que es el SIT tradicional que manejan toda la red de salud. El que encontramos en el medio es el documento que acredita la atención en un centro particular, en este caso, el de una clínica, ¿no? Que puede ser la San Pablo, puede ser, ¿cómo se llama? El centro médico, la clínica Delgado, la clínica UNA, entre otras, ¿ok? Y la tercera, la de la mano derecha, es un certificado de especie valorada. Normalmente, este certificado de especie valorada nos los entregan en los centros particulares como consultorios, ¿ok? O cualquier centro que no tenga una hoja membretada especialmente para el tema de descansos médicos, como lo tienen las clínicas o el e-salud. Este documento normalmente lo encontramos en las farmacias, ¿ok? Que tiene un valor, pero sí se ve acreditado el tema de la atención médica. Ahora, ¿qué es lo más importante en el tema del descanso médico? Ya sea en el SID, ya viene una denominación estructural de del mismo centro. En el caso del descanso médico particular, ya sea en hoja membretada o el de especie valorada, es muy importante el tema del contenido que debe tener ese documento. Lo primero es que nosotros tenemos que tener el documento que debe ser exclusivamente de descanso médico. ¿Ya? No se aceptan descansos médicos en una receta médica o en otro documento diferente que no sea exclusivamente para descanso médico. Ahora, ¿qué debe contener? Mis nombres completos del colaborador, tal como figura en mi DNI. Si yo tengo dos nombres, mis dos nombres, ¿ok? Porque para falta de omisión, de ahí vamos a tener inconvenientes en el caso quisiéramos realizar el canje del descanso médico particular. Por eso es que es muy importante ello. El tema del número del DNI del colaborador, el tema del sexo y edad es opcional, ya no es exclusivamente obligatorio que debe tener el descanso médico. El tema del diagnóstico por el cual nos están otorgando el descanso médico, que fue con referente al tema del CIE-10. En este caso debe tener el nombre del médico tratante, como lo ven ahí ustedes con su firma, sello y la colegiatura del médico. Y debe tener por consiguiente el tema de el inicio y el fin, cantidad de días del descanso médico por el cual me están otorgando. ¿Ya? Esta documentación es de vital importancia en el tema del descanso médico, debido a que recuerden que todo documento otorgado por ustedes al brindar como sustento de descanso médico entra una verificación y validación. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que se realiza es que se valida la atención médica realizada en el centro en el cual ustedes se han ido a atender. Segundo, que el médico que le ha otorgado el descanso médico esté habilitado y calificado para emitir descansos médicos. Y tercero, el más importante, que el centro donde se han atendido sea un centro que esté dentro del registro en este caso, para poder habilitar y emitir descansos médicos. ¿Ya? Ahora recuerden que todo descanso médico encontrado que sea falsificado, adulterado o de un centro no autorizado,
tiene sanciones en base a nuestro reglamento interno. ¿Ok? Entonces, este es el punto acerca del descanso médico, qué es lo que es en contenido. De igual manera lo van a encontrar en el descanso médico en especie valorada. Debe tener la misma información que les he mencionado en un médico particular, como en un centro de atención de una clínica o un consultorio. ¿Ok? En estos casos, ¿cuándo me pueden otorgar a mí como colaboradora un descanso médico? Me lo pueden otorgar por una enfermedad común, ya sea por una gripe, un dolor estomacal, entre otras cosas, entre otras enfermedades. Un accidente común, por ejemplo, en casa que estaba realizando de repente mejoras internas en mi domicilio y me golpeé y me esguincé la mano, es un accidente común. O me caí de las escaleras transportando algo de igual manera, un accidente común en casa. El tercer punto es por un accidente de trabajo. Este accidente de trabajo es durante la jornada laboral. Y recuerden que tenemos un procedimiento interno acerca de cuál es el caso para la activación de este seguro, que normalmente es comunicando a la información, al supervisor o encargado del área de HCQ para la activación de este seguro. ¿Ok? La otra es por una intervención quirúrgica, por ejemplo, puede ser por una apendicitis, entre otras intervenciones comunes que tenemos hoy en día. En el caso, nos pueden otorgar descanso médico por una hospitalización. Y en el caso de tratamientos médicos especializados, nosotros lo consideramos hoy por hoy los temas de cáncer que tenemos a nivel general, sí, que es un tema de que también hoy por hoy la salud como las clínicas particulares están emitiendo descansos médicos bajo este diagnóstico. ¿Ok? Ahora, ¿qué debo presentar si yo tengo un descanso médico? Como ya les había informado, en el caso del descanso médico por e-salud, lo que nosotros podemos entregar es el certificado, el CIT, que emite el e-salud, que es un documento único y general para toda la red asistencial de e-salud. Mientras que por el lado del particular, ya sea por una clínica o por un consultorio, o hasta de repente por el MINSA, tendríamos que ser un certificado médico que ya puede ser en especie valorada o en una hoja membretada exclusivamente del descanso médico, como lo hemos visto. Debemos presentar la receta médica, las indicaciones, el pago por la consulta. En el caso si esta atención requirió un tema de exámenes auxiliares, como de repente puede ser unas pruebas de laboratorio, entre otras cosas, rayos X. En el caso del informe médico, lo solicitamos siempre y cuando el descanso médico haya sido por días prolongados. ¿Qué quiere decir? Si tienes 10 días consecutivos de descanso médico. El epicrisis y el reporte operatorio es siempre y cuando la intervención del descanso médico haya necesitado una intervención quirúrgica. En esos casos se requieren esos dos documentos, ¿ya? Ahora, recuerden que todo documento presentado por parte de un especialista médico debe contener firma, sello y colegiatura, ¿ok? Para poder certificar el documento. Ahora, ¿cuál es el flujo de comunicación del descanso médico? Si a mí me atendieron el día de hoy, ya sea por una emergencia, por una cita médica y me otorgaron descanso médico, yo debo informar, en este caso, a mi administradora y al área de bienestar, es decir, a mi persona, ya sea por correo o por WhatsApp, durante las primeras 48 horas emití el descanso médico. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a enviar? Voy a enviar toda la documentación que acredite mi atención. En este caso, si es una atención por el de salud, el CIT. Si es una atención por el parte particular, todos los documentos que les he mencionado. Certificado, pago por consulta, receta y toda la documentación que sustente mi atención. ¿Ok? Y bueno, y posterior vamos a coordinar el tema de la entrega de los documentos por si es que hay que realizar en este caso puede ser un canje de descanso médico o, de ser el caso, el tema de una gestión de subsidio. ¿Ok? Recuerden que igual el plazo es de 48 horas y en el caso de que no haya una comunicación oportuna, el incumplimiento de la información, en este caso de informar,
nos perjudica directamente a nosotros con el tema de nuestra marcación en la asistencia del mes. ¿Ok? Ahora vamos a hablar acerca del subsidio por incapacidad. En el caso del subsidio por incapacidad, en este caso, es el beneficio que nosotros tenemos como colaboradores al presentar un descanso médico prolongado. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que yo tuve este año descansos médicos acumulados, ya sea de manera consecutiva o no consecutiva. ¿Qué quiere decir? Que mis primeros 20 días que yo tengo de descanso médico en este año me los paga directamente la empresa. Por ello, ustedes en su fin de mes, si yo he tenido descanso médico, la empresa le ha pagado por esos días. Pero ¿qué pasa si yo ya supero los 20 días de descanso médico y sigo teniendo descanso médico de repente por un accidente común, por una enfermedad? ¿La empresa me va a seguir pagando? En este caso, sí. ¿Por qué? Porque nos encontramos bajo una empresa privada y el trámite funciona que a partir del 21º día, quien debería pagar es el de salud. Pero en este caso, en el sector privado, la empresa sigue pagando normalmente al colaborador de manera conforme la formalidad del pago y de ahí realiza el tema de la gestión del subsidio. Esta gestión la realiza netamente a la empresa, pero el colaborador no se perjudica porque va a seguir percibiendo su salario de manera normal. Ahora, ¿en qué casos suceden ellos? Por ejemplo, si yo tengo una incapacidad temporal, ya sea por una enfermedad, tengo hasta los 90 días no consecutivos acumulables durante el año, que quiere decir durante todo el 2026, para que salud me pueda reembolsar los 90 días de descanso médico. Recuerden que los 20 primeros los paga la empresa, a partir del 21º día al 90 lo paga salud. Pero salud tendría que reembolsarle a la empresa porque la empresa me va a seguir pagando a mí, ¿no? De la misma manera sucede en un accidente común. En el accidente común, dada la contingencia médica, tenemos hasta un máximo de 180 días continuos de descanso médico durante el año que nos subsidia el salud, ¿ok? Y en el caso de accidente de trabajo, nos subsidia de salud hasta un máximo de 11 meses y 10 días consecutivos. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿qué pasa si yo tenía un accidente común, pero yo ya tengo acumulados en el año 190 días? ¿Qué pasa con esos 10 días que me excedían mi descanso médico? Si en este caso sucediera, en este caso, e-Salud va a derivar al área de Comesi para una auditoría médica, en el cual nos solicitan la historia clínica del colaborador que tiene, en este caso, la contingencia, y evalúan los médicos si amerita reembolsarle esos 10 días más o ya no. Quien lo decide, en este caso, sería Comesi, bajo esta auditoría. En estos tres casos, en caso de superarse los días acumulados mencionados, el encargado va a ser el área de Comesi, que va a determinar si vas a, en este caso, reembolsar los subsidios de los días superados. ¿Ok? Ahora, estos son los dos documentos que ustedes van a ver, lo que se van a realizar, que se utilizan normalmente para una prestación económica para el subsidio por incapacidad temporal. ¿Ok? Que es el formulario 1040, versión 1, y a la mano derecha tenemos la política de privacidad para el tratamiento de datos personales. Ambos documentos son necesarios para hacer el trámite de subsidio. Recuerden que no todos los trabajadores acceden a ellos, solamente se realiza la gestión con los colaboradores que han superado los 21 días de descanso médico en el año, ¿ok? Ya sea por las diferentes contingencias que hemos mencionado. Ahora, ¿cuáles son los errores más frecuentes que tenemos hoy en día con referente a la justificación de estas atenciones médicas, descansos médicos? Es que muchos de nosotros no comunicamos de nuestra ausencia, ya sea por una atención o un descanso médico, ¿no? El segundo punto es entregar documentos incompletos, ¿no? Recuerden que es muy importante sustentar nuestra atención, ya sea por atención médica o por descanso médico.
En el caso, tenemos colaboradores que han tenido una ampliación de descanso médico, pero no lo han notificado. Entonces, es muy importante si es que yo estoy recibiendo una atención o un tratamiento médico y mi médico me empalmó otro descanso último al que tenía, de informarlo de igual manera apenas tenga yo el alcance de ello. ¿Para qué? Para que puedan tener registro oportuno en el sistema de mi ampliación de mi descanso médico. Ahora, otra de las cosas es, muchos de nosotros faltamos, nos fuimos a atender, pero nunca presentamos documentación que no hemos ido a atender o estamos con descanso médico. Entonces, es muy importante presentar la documentación. Y por último, es asumir que una atención médica justifica automáticamente la ausencia. Y esto es totalmente erróneo, ¿no? Porque nosotros no podemos asumir que, porque yo solamente le informé a la administradora que tenía una atención médica, pero nunca presenté los sustentos. Entonces, como solamente le dije, tengo una atención médica y le enseñé la cita, ¿con ello basta? No, tenemos que presentar el documento que acredite que fuimos a recibir la atención médica que hemos indicado. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros queremos para que no sucedan estos errores, no? Es que todos los colaboradores, si reciben una atención médica o un descanso médico, conserven todos los documentos que han recibido en la atención en la que solicitaron el permiso. Segundo, hay que comunicar oportunamente cualquier atención médica o descanso que tengamos en la empresa, ¿no? Para que no nos perjudiquemos con el tema de nuestra asistencia. En el caso si de repente tenemos desconocimiento o tal vez dudas de un procedimiento, de qué presentar por una atención o por un descanso, en este caso tienen mi número, me pueden llamar, me pueden escribir para poder ayudarles, no que se queden con esa duda, ¿no? Y poder presentar la documentación oportunamente. Y en el caso, informar cambios en una condición médica, si en caso están recibiendo tratamiento médico y de repente le han cambiado un cronograma de terapia o le han extendido un descanso médico para mayor tratamiento o de repente una intervención quirúrgica. De igual manera, informar oportunamente la situación en la cual están ustedes recibiendo la atención médica, ya sea de manera particular o el de salud. Entonces, esta capacitación más que todo ha sido para informar a ustedes como colaboradores cuál es el proceso para presentar las atenciones médicas y los descansos médicos. ¿Sí? Recuerden que en este caso, en estas dos oportunidades, tenemos plazos establecidos y esperemos que ustedes puedan tomar a conciencia ello y poder cumplir con los plazos establecidos. No sé si por ahí alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna duda para poder ayudarles con referente a lo que hemos conversado. A ver, me comentan si ha quedado todo claro, por ahí hay alguna duda. A ver, chicos. Pati, consulta, ¿cuántos permisos médicos al año puedo solicitar? Ok, en el caso, Andrea, no hay establecido un límite de atenciones médicas, ¿ok? Recuerda, el único requisito que se tiene para el caso de atención médica es que tienen el permiso máximo de 4 horas en el día por atención médica, ¿ok? Y recuerden que cada caso de cada colaborador es independiente e individual. Por ello, se les pide presentar la documentación de la atención médica recibida para poder apoyarlos con el tema del permiso, pero es un máximo de 4 días de manera, por decirlo, por día. No se puede exceder en el día más de esas 4 horas.
Gracias. Humberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Humberto, dime, a ver. Respecto a los descansos médicos, ¿cuántos días máximo se puede solicitar, por ejemplo, que la empresa reconoce los días de pago? Por ejemplo, si yo me dan 15 días de descanso médico, me parece que hay unos del 15 para adelante o del 20 hacia adelante, ya la empresa paga un porcentaje del sueldo y lo demás asume el salud, me parece. No, Correcto. no, no tengo muy claro. Ok, en este caso, Humberto, primeramente el tema de la cantidad de días de descanso médico, inicialmente quien lo determina va a ser el especialista, que en este caso es el médico, bajo el diagnóstico que tengamos. Ok, en este caso vamos a suponer que es por una gripe, ¿ya? Según el CIE-10, la gripe va a depender del descanso médico de 1 a 3 días. ¿Qué varía entre la cantidad de 1 a 3 días? Son la sintomatología. ¿Ok? Si normalmente yo voy al salud o a la clínica con congestión nasal y con fiebre, el médico me va a otorgar máximo un día. ¿Ok? Si en caso mi sintomatología es más fuerte, ¿no? Con otras sintomatologías adicionales, ya el médico evalúa si es que le pone el límite de los 3 o evalúa 2 días. Esto ya es bajo sintomatología y evaluación médica. Ahora, eso es por un lado. Recuerden que para toda contingencia médica, según el CIE-10, hay un máximo de días otorgados bajo cada diagnóstico. ¿Ok? No es posible, por ejemplo, de que si yo tengo una gripe, en un consultorio particular me den 15 días de descanso médico, porque no está autorizado bajo la CIE-10, que es, por decir, el reglamento que tienen los médicos para otorgar los días de descanso médico. Segundo, todos los días de descanso médico que tú tengas autorizados por el especialista, recuerda que en el año, los primeros 20 días te lo paga la empresa, sean de manera consecutivas los días de descanso como no consecutivos. Por ejemplo, tú puedes tener 5 días en enero, 10 días en febrero, 5 días en mayo. A partir de tu próximo descanso médico, que sería el día 21, todos los días que acumules durante el año, quien debe pagarte sería el de salud. Pero en este caso, como somos en el sector privado, la empresa te va a seguir pagando tu descanso médico y es el encargado, la empresa, de solicitar a E-Salud el reembolso por los días de descanso médico que tú vayas acumulando a partir del día 21 hasta tu alta definitiva. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, el descanso médico, como tú mencionas, en el caso del subsidio, no es reconocido el 100%, sino que es en base a un cálculo de tus últimas 12 remuneraciones anteriores a tu contingencia. ¿Ok? Y este es un cálculo que se realiza, es independiente de cada colaborador bajo la historia que haya tenido dentro de la empresa, porque puede ser un colaborador que de repente ingresó a la empresa en el mes de mayo y en junio superó los 20 días de descanso médico. Por ende, solamente va a tener historial para su subsidio calculable de un mes, ¿no? A diferencia del cálculo que se va a realizar por un colaborador que de repente sí ha tenido antigüedad mayor a un año o de 6 meses en la empresa. Entonces, el cálculo del subsidio diario por el cada día de descanso médico que tú acumules va a depender de varios factores. Entonces, es por ello que se les menciona que es un porcentaje al día trabajado. ¿Quedó O claro, sea, Humberto? en resumen, digamos, si yo tengo un accidente incapacitante y eso me genera un descanso médico de 30 días, digamos, Ujú. que es por operación, rehabilitación, etcétera. Hasta los 20 días la empresa cubre y el día 21 el subsidio por incapacidad temporal es cubierto por salud, ¿correcto? Correcto, exacto. Ok. Sino lo que sucede es que muchas veces, por ejemplo, lo que pasamos en el sector privado, seguimos percibiendo nuestro sueldo, ¿no?
en base, de repente, con una variación mínima de lo que percibíamos anteriormente de nuestro accidente, que no es mucha la variación, a diferencia del sector público, ¿no? En el sector público, si tú pasas o superas los 20 días, a partir del 21º día el sector público no te paga. Entonces, la gestión la tiene que hacer, en este caso, el colaborador, y es hasta cuando es salud le pague. Entonces, esta figura cambia totalmente en el sector en el cual nosotros nos encontramos, porque nosotros vamos a seguir percibiendo nuestro sueldo, a diferencia de los que el sector público, que no, pues no lo realiza directamente ellos, el pago de manera normal, sino que el mismo colaborador tiene que hacer el trámite ante E-Salud, y ustedes saben que el E-Salud no es de que presento mi documento hoy día y me paga mañana o en una semana. Mi proceso puede dilatar de una semana a 15 días o hasta meses, ¿no? Entonces, para no pasar ese proceso es que en el sector privado se maneja de otra manera, como es la forma que se les ha explicado a ustedes. Ok, Patricia, gracias. Listo, Humberto. A ver, otra consulta u otra duda por ahí, chicos, ¿o ha quedado todo claro? Señorita Patricia, buenas noches. Sí, Juan. Para los que estamos supuestamente en el EPS, es el mismo procedimiento, ¿sí? Correcto. La diferencia en el caso de la atención médica y el descanso médico, en el caso del descanso médico, lo que van ustedes no le entregan, ya sea por descanso médico, es el pago por consulta. Dado que están en la EPS, la consulta muchas veces es asumida en un 80-90%, ¿no? Bajo el plan de ustedes que se encuentran. En el caso tengan una atención médica, podrían presentar, si están utilizando la EPS, el recibo por el servicio de la especialidad en el cual se están atendiendo o la receta médica. Y en el caso del descanso médico, sí tendrían que presentar todos los documentos que les había mencionado, a excepción del pago por consulta, que ahí sí no aplicaría. Pero es la misma modalidad. Muchas gracias. Ok, listo. Entonces, chicos, entiendo que ya no hay más consultas. Entonces, cedo la palabra a Andrea